Buenas tardes, el día de hoy vamos a aprender a calcular el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un estadístico utilizado para evaluar la fiabilidad o consistencia de un instrumento. ¿A qué se refiere con un instrumento? Al conjunto de preguntas que aplicas en una encuesta, a la dinámica que aplicas en un negocio para tener conocimiento de algún tema. Por ejemplo, si vas a hacer una dinámica de saber el comportamiento de salud, seguramente vas a hacer preguntas asociadas a salud. Si quieres tener información acerca del fútbol, pues vas a hacer preguntas asociadas al fútbol. Aquí nosotros tenemos una tabla, que es una tabla donde se le hicieron un conjunto de preguntas a 15 sujetos. Aquí tenemos sujeto 1, 2, 3. En los sujetos nos estamos asociando a la parte humana, que son personas, y vamos a tener un conjunto de preguntas. Aquí hicieron preguntas en relación al proyecto de trabajo. Ese proyecto de trabajo pues a lo mejor está asociado para una zapatería, constructora, etcétera, y lo que quería verse es si la información del proyecto o de la empresa es importante para el empleado. Puede que sea importante, puede que no sea importante, eso no lo va a indicar el alfa de Cronbach. ¿Qué tan consistente está haciendo las preguntas de nuestra investigación? Para ello se utiliza la siguiente ecuación. Tenemos nuestro alfa va a ser el coeficiente de Cronbach, o en algunos puntos también le llaman confiabilidad o fiabilidad del instrumento. El alfa de Cronbach va a estar multiplicando un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos? Va a estar multiplicando una K, donde la K va a ser el número de ítems del instrumento. ¿Qué son los ítems? Las preguntas o comentarios que el investigador está haciendo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un comentario 1 o pregunta 1, ese va a ser el ítem 1. Comentario 2 o pregunta 2, ese es el ítem 2, ítem 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Cuántas preguntas se considera adecuado? Las que el investigador considere necesario para su... Vamos con el dividendo de la operación. Va a estar dividiendo por un coeficiente K, que sigue siendo los ítems del instrumento, menos 1. El término que acabamos de realizar va a estar multiplicando otro conjunto de términos. Específicamente va a estar multiplicando un coeficiente 1. Ese ya está dado, no tienes que hacer nada. Menos la sumatoria de otro conjunto de datos. ¿La sumatoria de qué? De las varianzas de los ítems. Es decir, tú vas a tener tu pregunta 1 y vas a tener la varianza de esas respuestas. El ítem 2 y vas a tener la varianza de esas respuestas, los que te dijo el conjunto de personas a las cuales les hiciste la investigación. Y así sucesivamente. La pregunta 3 vas a tener su varianza. Ahora bien, tú puedes notar aquí la palabra sumatoria o bien el sigma, que va a indicar que tienes que sumar todas las varianzas de las preguntas o ítems que hayas realizado, dependiendo cómo lo quieras denominar. Si lo quieres denominar de la parte genérica, se le denomina ítem. Ese conjunto de datos va a estar dividiendo la varianza total del instrumento, que lo tenemos como S cuadrado cuando tiende a T. Este valor lo vamos a obtener sumando todas las respuestas de cada sujeto, es decir, nosotros acá vamos a tener la sumatoria de los ítems, vamos a sumar las respuestas del sujeto 1, de la persona 2, de la persona 3, así sucesivamente. Finalmente calculamos su varianza y ese va a ser el resultado final. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar el alfa de Cronbach? El alfa de Cronbach es un estadístico que parte de 0 hasta 1. Cuando llegue a 1 o se acerca a 1, considera que ya tiene un estado alfa, que es consistente, que es aceptable para analizarlo en el estudio que el investigador está realizando. Cuando más se aleja de 1, pues prácticamente la confiabilidad o consistencia del instrumento va a bajar. Inclusive puede llegar a ser nulo si se acerca mucho a 0. Es decir, no es representativo para utilizarlo en la investigación que estás haciendo. Vamos a calcularlo. Decíamos que tenemos un coeficiente de confiabilidad, ese lo vamos a calcular al final. Tenemos nuestro coeficiente K, vamos a seguir este renglón, nos dice que son los números de los ítems del instrumento. Vamos a contarlo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 ítems, 10 preguntas. Vamos con el siguiente término, nos dice calcula la sumatoria de las varianzas de los ítems. Simplemente nos vamos a ir a este renglón, puedes generar uno nuevo, yo lo tengo en color naranja, vas a escribir la función igual y para el caso de Excel vas a escribir la palabra var y es importante que elijas el que tiene punto P. ¿Qué se refiere el punto P? Que estás trabajando la varianza poblacional, porque en
Otros estadísticos en otros estudios te van a pedir varianza muestral. Hay una diferencia entre el dividendo que resta 1. En este caso vamos a trabajar con el poblacional. Damos doble clic y vamos a decir qué datos va a trabajar. Va a trabajar el del conjunto de todos los sujetos de mi pregunta 1. Simplemente arrastro para que lo calcule para todas mis 10 preguntas. Ahora bien, simplemente en mi renglón me dice, ya que tengas las varianzas, pues dame la sumatoria. Simplemente voy a poner la función igual y le voy a decir suma. ¿La suma de qué? De mis 10 preguntas, sus varianzas. Simplemente lo selecciono, le voy a dar un enter, ya tengo la varianza. Ahora bien, nos dice, calcula la varianza total del instrumento. Decíamos que para llegar a ello, tú tienes que calcular la sumatoria de los datos. Entonces, aquí tengo agregado una columna que dice suma de los ítems. Pues vamos a sumarlo. Vamos a escribir la función igual, solamente 1. Vamos a escribir la palabra suma. Y vamos a seleccionar qué va a sumar. Pues va a sumar en forma de renglón, en forma de individuo por individuo o persona por persona. Nosotros lo tenemos como sujeto 1, sujeto 2. Simplemente le vamos a decir que lo calcule para mis 15 sujetos que yo tengo aquí entrevistados. Puedes tener 50, puedes tener 100, inclusive si tienes más, es más representativo. Finalmente nos dice, ya que tengas la sumatoria, pues quiero de esa sumatoria la varianza total. Simplemente podemos escribir otra vez la función igual var.p y seleccionas, o simplemente puedes arrastrar el dato anterior y ya tienes la varianza final. Vamos a ponerle con otro color para indicarle que este es el siguiente dato que nos están pidiendo. Entonces acá vamos a poner la función igual y tenemos la varianza poblacional. Ya tenemos los 3 términos que nos pide nuestra ecuación, simplemente hace falta integrarlo. Para ello nos vamos a nuestro coeficiente alfa, vamos a escribir la función igual, tal cual como lo recomienda la ecuación. Luego nos dice, ese es igual a un conjunto de datos, ese conjunto de datos va a ser una división de k, y k vale 10, lo tenemos. Ese 10 va a estar dividiendo un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos? Va a estar dividiendo k y menos unos. Aquí, para que no nos genere un caos Excel, vamos a ponerlo entre paréntesis. Vamos a escribir k, que sigue valiendo 10. Vamos a escribir 10. Vamos a copiar nuestra selección de 10, los 10 ítems, menos, que es este menos de aquí, 1, que es este de acá. Ese 1 ya está dado, tú no tienes que modificarle nada. Ya tenemos este apartado. Vamos al siguiente apartado del término. Nos dice que es una multiplicación, entonces vamos a ponerle por. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a escribir el término 1, tal cual como lo indica la operación. Luego nos pide un menos y dice que va a ser la división de algo. ¿La división de qué? De la sumatoria de las varianzas, ya lo tenemos, que es 4.24 para este ejercicio, entre la varianza total del instrumento, que es 6.13. Simplemente le damos un enter. Aquí Excel me dice que tengo una inconsistencia, es decir, le falta un paréntesis. Tú puedes decirle que no hay problema y automáticamente te lo corrige, o puedes decirle no y finalmente agregarle el paréntesis que falta acá. Yo le voy a decir que me la autocorrija, le doy que sí, y ya tenemos mi alfa. En este caso me da un alfa de 0.34. Ese 0.34 me dice que la consistencia es muy baja, es decir, mi instrumento no es útil o no tiene la consistencia adecuada para el objetivo que pretendo o para qué lo estoy utilizando. No es consistente, por lo tanto se recomienda cambiar de estrategia, ya que la dinámica o preguntas que has realizado no es coherente o no es consistente con lo que se quiere investigar. Voy a ponerle formato simplemente a mis preguntas y ya tengo. Este ya sería el del primero, y lo mismo puedes hacer para otros conjuntos de datos que tú tengas. Para ello puedes utilizar diversos tips, uno arrastrando las operaciones y copiando el conjunto de renglones que tenemos en este apartado. Bien, esta sería la forma de cómo calcular el alfa de Cronbach. Hasta la próxima.